acuerdo al control que tengo en sesiones previas, se ha desarrollado hasta el número 33, Mayra Clara Calle Peña. El número 44, que es Víctor Alberto Angobaldo Ávila, se desistió. De aquí se tiene a Natalia Campomanes Alonso Latorre. No sé si habremos abordado, señor fiscal, usted que sigue el control conmigo. Doctor, todavía no hemos abordado Campomanes Alonso. Ya, es lo siguiente, porque de acuerdo a los escritos, lo último que tengo anotado, a ver, hemos trabajado varios. 25 Jorge Hidalgo Granado, 26 José Luis Cabaza Roncaya, hemos trabajado Carla Milagros Vázquez Cialer, 28 Katia Marixa Zavala Dulanto, 29 Luis Alberto Pedro Marzano Basigalupo, Madijet Milenka Enríquez Carrasco, Mariela Beatriz Hidalgo Castro, Marta Esperanza Cifuentes Siches, luego Mayra Clara Calle Peña, Miguel Ángel Miranda Mendoza, que es el número 34, no ha presentado cuestionamiento alguno, Milagros Alejandra Díaz Rosales tampoco tiene cuestionamientos, igual o lo mismo sucede con Miguel Ángel Suárez Tipiani, igual el número 37, Mirta Chapoñán Tamayo, el 38 no tiene cuestionamientos, Mirta Magali Príncipe Córdoba. Luego tengo a Natalia Campomanes Alonso Latorre. El escrito es 6834-2025. Se indica de que sí existe, pase por favor, cuestionamiento formal. Entonces, ¿está el abogado que lo defiende? Doctor, disculpe, conforme al orden... Sí, señor, buenos días. Doctor, conforme al orden cronológico que usted tenía en la tablita que nos había facilitado, la persona que debía concurrir era Katia Maritza Zavala Durán. En ese orden, que continuaba. Y después seguía Luis Pedro Marzano Basigalupo, luego la señora Ciudadana Enríquez, Hidalgo, después Cifuentes y Campomanes continuaba posteriormente. Por eso, estamos en el orden. ¿Ya? ¿O no estamos sí estamos en el orden? No, el orden continuaba la ciudadana Zavala Durán. A ver, ¿qué número es esa? 28, doctor. Bajen su volumen. Claro, está en 41. ¿Algo me dice decir esto? Dame un segundito más. A ver, señor fiscal, nuevamente. De la nómina que también usted maneja, compartimos, es el número 28. Correcto, doctor Chávez. Katia Maritza. ¿No hemos agotado? No, faltaba concluir con la señorita, continuaba con la señorita Zavala Durán, la ciudadana Zavala Durán, la número 28. Entonces también falta Luis Alberto Pedro Marzano Basigalupo. Correcto, doctor. Lo tengo marcado. ¿Y hemos avanzado? ¿Sí? No, doctor. Ah, sí, tienes razón, sí. Es real, sí, tienes razón, sí. Entonces entonces sería Carla Milagros Vázquez Cialer, señor fiscal. Sería Katia Maritza Zavala Dulanto. Y Carla, ¿hemos agotado debate? No, doctor, ese es el que quedaba pendiente. También quedaba pendiente del señor Perdóname, Luis por eso, Vázquez Cialer, queda pendiente. Zavala Dulanto, doctor. Katia Zavala Dulanto. Y Carla Milagros Vázquez Cialer, también verifico que acá tiene cuestionamiento. Sí. Buenos días, señor juez. Buenos días. Sí. Soy abogado de Pavel Franz Rosa Espino. En la sesión anterior
nos quedamos en que iba a realizar las observaciones formales. El señor fiscal solicitó la suspensión para que lea esas observaciones y está pendiente esa diligencia, señor. Perdón, ¿usted a quién representa? Al acusado Pavel Fran Rosaspino. Sí, pero no está en el orden todavía, doctor. No, es que ya tocamos ese punto y usted me facultó para hacer las observaciones formales. Entonces el señor fiscal solicitó que se suspenda porque no tenía, creo que a la mano, los escritos presentados y se quedó en que en la siguiente sesión iba a continuar esas observaciones. Ya, vamos a ver en esta sesión, pero quiero primero ubicarme en el tema del avance que hemos tenido. Por favor, permítame unos 2, 3 minutos, sí, voy a organizarme, por favor. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, quien me acompaña es Rosa. Sí, está ahí presente, señor fiscal. Sí, no Rosas, no es Rosas, es Rosa, la especialista que me acompaña. Solo un segundito, por favor. Ah, está bien. Por favor. Rosa, ¿está presente? Aún no. ¿Quién defiende a Carla Milagros Vázquez Cialer? ¿Quién es el abogado? Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? En el caso de Carla Milagros Vázquez Cialer, de acuerdo al orden que tengo, es la que seguiría en debate. Y he visto que ha presentado escrito de observaciones o no lo ha presentado. Te escucho, Rosa. Eh, Doctor, he revisado las actas y verifico que falta a partir de Carla Milagros Vázquez y Aler, falta de los anteriores también el doctor, la defensa de Pavel, ¿no? Pavel, Sí. y de ahí a partir directamente desde el 28 los que continúan. Ya, también falta entonces Carla Milagros Vázquez Cialer, ¿o no? Sí, doctor. 27, ya. A ver, ¿quién defiende a señor fiscal, lo escucho? Doctor, antes que continúe, por favor, señor juez, todavía queda pendiente, o no sé si ya ingresaron a la plataforma virtual la defensa de Jorge Hidalgo, de Marzano, Batigalupo y del ciudadana Pantoja y de Parra Pineda. Ya, pero voy a hacer con los que están, doctor. Ya, correcto. Seguramente van a ir agregando 6. A ver, un minuto, por favor. Ay, no me calles, fiscal. A ver, modere sus comentarios. A ver, por favor. Señor juez, ¿me permite? Sí, por favor, permítame un minuto. No, estoy en línea, pero permítame un minuto. Me confundí.
Lo escucho, doctor Chávez. Sí, ante todo, muy buenos días, señor magistrado. Por la mañana nos han corrido traslado por el chat grupal 5 escritos de renuncia de defensas. En todo caso, quería saber si ya se han resueltas las mismas. Solamente No. para evitar nulidades. Sí, sí, sí. Aún no. Gracias. Aún no. Em, Doctor, lo dejé debajo de su escritorio con los tomos. ya. Un posit azul. Sobre los tomos. Debajo de su escritorio estaba, doctor. Ah, debajo. Ahí, el diálogo. Escrito para dar cuenta. A ver, el escrito 46.673-2025 es presentado por el estudio Sousa Nagasaki. Renuncia a patrocinio. Está bien. Señor fiscal, ¿ha sido notificado con los escritos? Sí, doctor. Sí, nos han corrido a otros lados. Sí, nos han corrido a otros lados. 26.600. ¿La Procuraduría está presente? Tengo el escrito con número de ingreso 46.673-2025, que es del estudio Sousa Nagasaki, donde renuncia a la defensa de Mario Américo Mendoza Díaz. Mario Américo Mendoza Díaz, sí, doctor Cristian. Doctor, mil disculpas, me estuvieron llamando, pero no podía conectar el audio. No sé si... No, aún estamos viendo el tema de las renuncias, doctor, no hay ningún problema, pero por favor manténganse en línea. Ok, doctor. Ya, está bien. Entonces, la renuncia es por Mario Américo Mendoza Díaz. Quisiera saber si Mario Américo Mendoza Díaz está en esta audiencia, en plataforma. Señor magistrado, muy buenos días. Le habla el doctor José Orrego Sánchez. Soy el nuevo abogado del señor Mario Américo Mendoza Díaz. El día de ayer hemos presentado un escrito firmado por él, apersonándome a este proceso. Ya, vamos a ver su escrito. Usted es, ¿cuál es su nombre? José Orrego. Ah, José Orrego. Aquí está. Este es el número de escrito 46.725-2025. Ese es su escrito, doctor. Ese es el número de registro que tiene ante esta corte. Y dice aquí, designación de nueva defensa, José Orrego Sánchez, en representación de Mario Américo Mendoza Díaz, con la firma de usted y de su cliente. Está bien. En todo caso, se acepta la renuncia, con resolución siguiente se acepta la renuncia de el abogado defensor que inicialmente venía patrocinando al ciudadano Américo Mendoza Díaz, César Nagasaki Servigón, y en su y quien ingresaría a asumir la representación es el doctor José H. Orrego Sánchez, abogado, ACAC 4939. Está también la firma, puedo comprobar al mirar esto que está la firma de su patrocinado. ¿Tiene casi electrónica, doctor? ¿Cuál es el número? Está indicada ahí en el escrito. No recuerdo. 24.502. 24.512 del SINOE. Ya, sí. Está bien. Muy bien, y continuaremos con usted. Señor magistrado, solamente para pedirle por su intermedio que me incluya en el grupo de WhatsApp y poder tener... Claro que sí. Y también conoce que con relación a su patrocinado, ya el abogado en su oportunidad ha debatido lo pertinente. Sí, señor magistrado, no se preocupe, yo conozco perfectamente el caso. Gracias. Y si requiere audios o cualquier otro aspecto, el juzgado lo va a proporcionar. Muchas gracias. Está bien. Entonces, con esto doy por proveído estos dos escritos. Otro escrito es el 45.544-2025. Dice aquí devolución de celo de notificación. Mario Pilares Flores, abogado de Pierina Ugaz Solís. Indica que el 4 de julio de 2025 renunció al patrocinio de Pierina Ugaz Solís. No entiendo esto. No, ¿quién defiende a Pierina Ugaz Solís? Buenos días, señor magistrado. Defensor público, Freud Blanco y la Pacompía. Oh, está bien, doctor. Muy bien. Acá hay indican que ya han renunciado.
¿Usted fue designado en atención a la renuncia del abogado defensor? No, doctor, yo estoy asumiendo en vez del doctor Romero Aliaga, que ha renunciado, ¿no?, a la defensa pública, doctor. Ah, está bien. Sí. ¿Pudo conferenciar con su patrocinada? Sí, doctor, sí. Ah, ya. No hay ningún problema entonces. Sí, doctor. No, tampoco me ha manifestado de eso, doctor, pero tengo conferencia y conversar con ella. Está bien. Sí. Del escrito 45.544-2025, se ha escuchado al letrado. Doctor, por favor, ¿cuál es su usuario o su nombre? En la defensa pública, por favor, que hizo el uso de la palabra. Froilán Cuela Pacompia, doctor. Gracias. Ha manifestado que conferenció con su patrocinada y que es Pirina Ugaz Solís y no hay ningún tipo de complicación respecto a la asunción o representación. Entonces también tengo por proveído este escrito. Otro, 29.949-2025. Es lo mismo. A ver. Ah, no, esto es lo que acompaña. Este es otro. 44.723-2025. Adición abogado defensor. Marcelino Meneses Guaira. Adiciono a mis defensores Percy Eduardo León Alba y Percy Enrique Revilla Yaza, con registro CAL, cada uno. Muy bien. También se tiene por adicionado a los abogados para el mejor ejercicio de derecho de defensa y por proveído este escrito. Por favor, Cholán, cada uno va con resolución. Escrito 44.723-2025. El otro escrito es el 42.868-2025. Nombra abogado Rubén Nieto Mujica. Nombra a su abogado Roberto Carlos Quispe Morán. ¿Está el abogado? Sí, doctor, buenos días. En Doctor, realidad, me estoy adicionando a la defensa del señor Rubén Nieto, doctor. Yo vengo patrocinando también al señor Luis Marzano, pero está bien. estoy adicionándome a la defensa del señor Rubén Nieto, la defensa conjunta. Adicionando una defensa conjunta. Así lo anoto, doctor, ¿ya? Que tiene por nombrar. Bueno, manteniendo la misma casilla y todo. Está bien, doctor. ¿Puede indicar su casilla? La casilla 23204. Muy bien, gracias. Ahora sí. Y esto concluido. Carla Milagros Vázquez Ciaret, ¿quién es su abogado defensor? ¿O abogado Buenos días, doctor. Cristian Navarro. Doctor, nuevamente, por favor, bríndame unos 2 minutos. Sí, quiero firmar un documento urgente y empezamos con sus cuestionamientos. Ok, doctor. Ya. Sí, si me podría dar 5 mejor, doctor. 5 minutos, doctor. Está bien. Ya, ok. Vamos a continuar. A ver, doctor Navarro, ¿hay cuestionamientos o puedo pasar a la siguiente defensa? Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Y primero excusarme porque no porto una camisa y una corbata. La disculpa del caso, me encuentro de vacaciones. Por otro lado, como defensa hemos realizado observaciones formales y 2 observaciones. Me voy a desistir de la primera. Y la que sí voy a... Al menos, ¿en qué consistió la primera para dejar anotado eso? Sí, la primera era una referencia que la imputación concreta no habían desarrollado el hecho como sí había sido en las disposiciones de precisión de hechos que anteriormente había desarrollado el Ministerio Público. Pero me estoy desistiendo porque al final eso entiendo que ha sido como un resumen y basado en ello sé que los hechos al momento que se han expuesto y ya se oralizó sí fueron completos. Entonces al momento que yo entendí el texto escrito pensé que se había omitido, por eso me estoy desistiendo. Lo siguiente, doctor. Y la siguiente observación, sí, doctor, está basada en la falta de motivación en la determinación de la pena concreta. Si bien es cierto, el Ministerio Público en el tomo 17, folio 8079, que es donde desarrolla la pena concreta que determina sobre mi patrocinada, establece una determinación de la pena que ha sido desarrollada por el doctor Prado Saldarriaga, ¿no? Nosotros consideramos que, sin embargo, dentro de este criterio que ha establecido, esto viola directamente lo que viene a ser la ley más favorable para la persona. Es decir, si es que tenemos un espacio punitivo que ya ha sido ubicado por el Ministerio Público, ¿no? Tendría que justificar el Ministerio Público por qué se va al extremo máximo.
¿no? Y eso no lo desarrolla, sobre todo porque no precisa si la complicidad o el grado de complicidad de mi patrocinada sería en complicidad primaria o en complicidad secundaria, ¿no? Esto sin ir al fondo y que va a ser motivo después de una defensa que yo tengo sustancial ya, pero sin embargo, en ese espacio en concreto, el Ministerio Público no establece si mi patrocinada habría actuado en estos hechos que lo ha tipificado como tráfico de influencias, no establece si su aporte ha sido sustancial para hacer una complicidad primaria o ha sido menor como nosotros suponemos que debió haber sido, por lo tanto la determinación de la pena no es la correcta, ¿no? En el caso negado de que fueran probados los hechos, ¿no? ¿Cuánto se solicitó de pena? Muy bien, doctor. Están solicitando 5 años, 2 meses, ¿no? O sea, lo establecieron en la pena concreta, lo han establecido en el tercio inferior de 4 años a 5 años, 4 meses, y han establecido como pena concreta 5 años y 2 meses. La propuesta de la defensa es cuál ha sido la motivación para llegar a ese extremo máximo, ¿no? De la pena, sobre todo porque no determina, como le digo, grado de participación en complicidad, ¿no? Si es primaria o secundaria. Está bien. A ver, señor fiscal. Doctor, bien, habiendo escuchado los argumentos vertidos por el doctor Navarro, resulta menester señalar lo siguiente. La figura en torno a la complicidad de su patrocinada, la señora Carla Vázquez y Aler, reposa en que tiene un autor que es un agente cualificado, que sería el señor Gianfranco Paredes Sánchez. Bajo esa línea argumentativa, partiendo de la tesis de la infracción de deber y la figura de la unidad de título de imputación, no resultaría menester establecer una distinción del aporte cualitativo o cuantitativo del auxilio que brinda el cómplice. Por esa línea, este Ministerio Público no ha establecido distinción entre si es cómplice primario o cómplice secundario. No. Otro punto que establece el doctor Navarro en torno al ámbito de la cuantificación de la prognosis de pena en el marco de la pena concreta. Correcto, este Ministerio Público establece la relación en torno al tercio inferior y a partir del tercio inferior realiza una cuantificación. Es decir, si tenemos un tercio inferior que obra de 4 años a 5 meses, no tendríamos justificación para irnos al extremo mínimo dentro del tercio inferior o al extremo máximo del tercio inferior. Lo que hemos hecho es aplicar una dosimetría a partir, como dice el doctor Navarro, de la tesis o académica, dogmática que establece el doctor Prado Saldarriaga para justificar la motivación en torno a qué, realizar una cuantificación de ese plazo de 4 años a 5 años y 4 meses y explicarlo a partir del a partir de la línea argumentativa de que el catálogo de normas establece circunstancias atenuantes y posteriores y a partir de ahí realizar la prognosis, ¿no? Y hacemos una división entre las atenuantes que tiene, los meses, y arroja que la señora tendría como pena para la pretensión de este Ministerio Público de 5 años y 2 meses, doctor Chávez, señor juez. A ver, eso quisiera entender. El cuestionamiento del abogado es, al día de hoy me parece que el discutir el tema de la unidad del título de imputación basada en una cuestión de tratamiento entre autoría y complicidad, no veo una cuestión mayor o sustancial para debate, sino si el extremo mínimo es 4 años y el extremo máximo es 4 años y 5 meses, y a él se le solicita, ahí me indicado... 5 años y 2 meses. Disculpe, ¿cuánto? 5 años y 2 meses se le solicita a la ciudadana Carla Vázquez y Aler. 5 años y 2 meses, eso no va muy próximo al extremo máximo, o sea, hay alguna mínima sustento mínimo que me indica por qué va más al extremo máximo que al extremo mínimo. Entiendo que está entre el tercio. Sí, inferior. doctor, ahí se establece, como le señalé hace breve, y como lo dijo también el doctor Navarro, el Ministerio Público parte conforme una tesis a efectos de realizar la cuantificación a la dosimetría de la pena. Hemos entendido que como no tenemos justificación para irnos al extremo mínimo, tampoco podemos justificarnos, ni tampoco irnos al extremo máximo como punto central, hemos establecido un análisis a partir de qué cosas, del listado de circunstancias atenuantes que establece el catálogo de normas. Entiendo, ya estoy viendo, esa es la escala, ya entendí. Sí, doctor. Ya, doctor Navarro, ¿algo que responder? Perdón, para terminar, es más, doctor, usted en audiencia anterior, también otra defensa de otro ciudadano estableció un argumento semejante al del doctor Navarro y usted también resolvió en ese sentido. Sí. Doctor Navarro, ¿algo más que indicar? Sobre lo dicho al final por el Ministerio Público, como ha señalado, usted ya tiene un criterio, doctor, no obstante, nosotros consideramos que sí debe haber una justificación mínima, como usted lo ha solicitado ahora, ¿no? Y creo que no la hay, ¿no?
Sí, ya en anterior oportunidad me he pronunciado sobre este tema en particular y lo siguiente voy a indicar. Respecto al primer punto cuestionado por el abogado defensor que está referido a una imputación concreta que guarda sintonía con las disposiciones que se han emitido durante el transcurso de la investigación preparatoria, el abogado se desiste. Solán, tienes que trabajar igual con gráficos, ¿ya? Es la mejor manera para poder entender estos temas. Y el segundo, que es del cuestionamiento sobre la determinación de la pena, lo que por ley tenemos es el sistema de tercios y el sistema escalonado. Bueno, y además de los pronunciamientos del Poder Judicial sobre el particular. Sobre el sistema de tercios, bastaría para el juzgado con una invocación dentro del tercio inferior, sin, teniendo en cuenta los aspectos de atenuantes genéricas. Se ha escrito mucho, he leído sobre el particular, sobre la cuantía o el número de aspectos a considerar, o sea, de las cuántas atenuantes enfrentadas a cuántas agravantes genéricas. Y se me hace muy dogmático el tratamiento. Considero que dentro de la escala de postulación se ha respetado que estamos dentro del primer tercio. Lo demás es un sentido argumentativo que también las partes se encuentran expedidos a sustentar en su oportunidad. No veo razones para poder estimar este planteamiento. Y como tal, se desestima. Ese sería lo segundo, Cholán, a tratar. Gracias, doctor Navarro. He concluido. Vamos. Katia Marixa Zavala Dulanto, su abogado. Sí, señor magistrado, buen día. Ah, doctora, buenos días. Era su abogada. El doctor Froilán estaba en apoyo a mi persona, pero ya me puede enlazar. Sí, ¿hay observaciones o no hay Sí, señor observaciones? magistrado, en su momento presentó el abogado que estaba ejerciendo la defensa, el señor, que era mi colega, el doctor Alejandro Astasia, presentó un escrito respecto a al control formal. Dentro de ellos, señor magistrado, solo para... Sí, voy a oralizarlo, señor magistrado, si me permite. Solo en 2 puntos. Primero, señor magistrado, se debe tener en cuenta que el fundamento del escrito presentado, pues, quisiera que se aclare respecto a mi patrocinada Maritza Zavala Dulanto, ya que Fiscalía no detalló los hechos precedentes, concomitantes y posteriores respecto a la figura penal de tráfico de influencias propia que se le está imputando, de igual forma el grado de participación que tuvo en este hecho delictivo. Solo ello, señor magistrado. Señor fiscal, la circunstanciación de la imputación y el grado de participación. Doctor, este Ministerio Público se ha cumplido con precisar de manera detallada con respecto a las circunstancias o las premisas fácticas. La circunstancia precedente, doctor, obra en el considerando 4.983 a 4.986 del tomo 14. Ahí se desarrolla una narración anterior al delito y se establece, se relata la oportunidad comisiva del delito con respecto al hecho que yace en torno a la participación de la señora Katia Maritza Zavala Dulanto. Igual con la circunstancia concomitante, doctor, este despacho fiscal en el considerando 4.987 a 4.992 del tomo 14, se relata la circunstancia concomitante. Se precisa que Salinas Bedón, que el ciudadano hoy acusado, Salinas Bedón, se comunicó con la ciudadana hoy acusada, Katia Zavala, que había conversado con una secretaria y un asistente de un juez en un proceso judicial que se seguía en la Corte Superior de Justicia del Callao contra el hijo de la señora Katia Zavala, con respecto a un examen de ADN. Y por ello, en el considerando 4.992, se manifestó, Zavala le manifestó, a Salinas Bedón, que ya le realizó un depósito de 300 soles a fin de que hablase con sus conocidos del juzgado, a fin de que se diera un dictamen con respecto a la prueba que radicaba en el proceso de filiación paternal de su hijo. Y en la circunstancia posterior, doctor, señor juez, se estableció en el considerando 4.993 a 4.994 del tomo 14, el resultado con respecto al ilícito penal en torno al proceso judicial que seguía el hijo de la hoy acusada, la señora Katia Zavala Dulanto. Sí se ha precisado, doctor. Sí, a ver, ¿lo ha revisado letrada o hay que continuar en el debate?
Señor magistrado, el grado de participación. Quiere decir que entonces por absuelto primero entonces el cuestionamiento. Sí, Ya. sí, señor magistrado. El grado de participación, Doctor, señor muy bien. fiscal. Sí, doctor. Muy bien. Este Ministerio Público sí ha precisado el grado de participación. Al tratarse de un tráfico de influencias, la tesis incriminatoria de este Ministerio Público reposa en que la ciudadana hoy acusada, Katia Zavala Dulanto, tiene el título de intervención de instigadora, ¿no? Porque habría determinado en Jacinto Salinas Bedón, también acusado de la resolución de invocar influencias simuladas. Y todo ese recurso argumentativo, doctor, se encuentra estipulado en el folio 8083 del tomo 17. Y es más, se ha precisado también en la propia imputación concreta, que dice que se estipula esta conducta en el artículo 24 del Código Penal, que usted conoce mejor que nosotros, que rige respecto a la resolución criminal del instigador. Entonces sí está detallado, doctor. ¿Qué folios está, doctor? En el folio, doctor, 8083 del tomo 17. Señora letrada. Señor magistrado, conforme. Aclarado el punto. Gracias. Las absoluciones, los cuestionamientos han sido absueltos por el Ministerio Público. Del primero, que se menciona hecho anterior, concomitante y posterior, verificable a través de folios 4.983 a 4.986, el primero de ellos, el segundo 4.987, 4.982, y el tercero 4.992. En cuanto al tema del grado de participación, se ha manifestado tráfico de influencia en calidad de grado de participación, instigadores del delito de tráfico de influencias, a folios 8.083, tomo 17. Muy bien, siguiente defensa. Es... Oh, sí, Francisco. Doctor Rosas. Creo que abordamos el cliente, ya está bien. ¿Qué número es su cliente en el cuadro que manejamos todas las partes? 17, si mal no... 13, doctor, disculpe. Abogado de Luis Marzano, creo que era el siguiente en la lista. Espero... No, sí, señor juez, sí, hemos estado desarrollando ya mi intervención y se suspendió en ese momento. Creo que debe continuar. A ver, un momentito, por favor. Sí. Pero a ver, yo le digo, permítame, por favor, decir esto. Hemos terminado con Katia Marixa Zavala Dulanto. Quien sigue es Luis Alberto Pedro Marzano Basigalupo, sí. Pero previamente vamos a votar lo del doctor Rosas. A ver, es el número 13, doctor Rosas. Lo escucho. ¿Cuáles son sus cuestionamientos? Bien, voy a ser puntual en los cuestionamientos formales. Señor juez, en folios 2077, tomo 5, el Ministerio Público menciona de que mi patrocinado, Pavel Frank Rosespino, habría actuado como administrador del módulo laboral, pero en el mismo requerimiento de acusación, en el tomo 20, folios 9841, informa de que en esa fecha, o sea, en el mes de febrero de 2018, no se desempeñaba como administrador del módulo laboral, sino era administrador del módulo penal. Este error no viene solamente desde el requerimiento de acusación, sino desde la formalización de investigación preparatoria. En consecuencia, el señor fiscal deberá pronunciarse sobre este punto. Está bien. Señor fiscal. Doctor, lo que pediría el doctor Francisco Rosas es que nos precise en qué punto de su escrito está señalado esta observación que está oralizando el día de hoy, porque no la tengo acá con respecto a esa observación de... ¿Es algo novedoso, doctor Rosas, o ya está? No, ya lo he puesto en los ingresos 15, 240 y 17025. Sí, tiene varios. Repetido en los dos. Ya, pero si fuera así, ¿cuál es para la fecha de imputación, señor fiscal? Es algo puntual. ¿Estaba en laboral o penal? ¿En qué módulo? Doctor, esa circunstancia se modifica en el tiempo, porque conforme a una relación estrictamente competencial y normativa, el señor Fran Rosas Pino, el ciudadano hoy acusado, era encargado del administrador del módulo laboral.
Sin embargo, que se entiende, perdón, del módulo penal. Sin embargo, perdón, a ver, déjeme entrar a la información concreta, ¿sí? Por favor, porque no he estado eso. Está bien, está bien. Permítame para ser objetivo. Claro que sí, claro que sí. ¿Necesita tiempo o me mantengo en línea? Denme 5 minutos, doctor, para tener información objetiva. Por favor, gracias. A ver, señor fiscal, ¿pudo encontrar la información? Está en mute. Le pediría que pueda activar su micrófono. Perdón, doctor. Bien, habiendo revisado el escrito de la defensa del ciudadano Fran Rosas en torno al numeral 7, donde dice acá, pronto fue reasignado al módulo laboral haciéndose cargo a partir del 8 de marzo del 2018. Conforme la información que tenemos en el caso 34, subhecho 5, acabamos de llegar. el marco de imputación, el hecho concomitante o la actividad ejecutiva por parte de el señor Fran Rosas Pino reposa como fecha 22 de marzo del 2018. En ese sentido, ya se encontraba siendo administrador del módulo laboral. En el hecho 34, subhecho 5. Se señala en el considerando 1539 cómo se empieza a desarrollar el hecho delictivo para posteriormente tener la intervención del señor Fran Rosas Pino. Entonces, en ese momento, y como se establece acá en el marco de la imputación, sería administrador del módulo corporativo laboral. No habría problemas con respecto al hecho 34, subhecho 5. La circunstancia radicaría, doctor, en el hecho 42. Efectivamente, y siguiendo la línea argumentativa del doctor Francisco Rosas, que nos dice que su defendido asumió el cargo de administrador laboral del módulo laboral el 8 de marzo del 2018, el hecho 42 tiene un íter temporal el 22 de febrero del 2018. Entonces, sería o continuaría siendo el administrador del módulo penal. Entonces, acá sí radicaría un error de carácter semántico o de carácter formal en torno a corregir. En vez de decir acá ser administrador del módulo laboral, debería ser del módulo penal. Y eso está considerando 1819 del tomo 5, doctor. Está bien. ¿Hay conformidad con el abogado? Siendo, señor juez, siendo la formalización de investigación preparatoria patrón de investigación, bueno, en base a ese documento es que se ha hecho la investigación preparatoria y debe haber consonancia con el requerimiento de acusación. Dejo constancia nomás eso y ya se puede superar. Ya. Es del 22 de febrero del 2018, ¿no es cierto? Señor fiscal, ¿me ratifica? Sí, correcto, doctor, 22 de febrero del 2018. Muy bien. Y el señor asumió el cargo del módulo laboral el 8 de marzo del 2018. Muy bien. En este punto hay un cuestionamiento del abogado defensor basado en la actuación de su patrocinado en el módulo laboral o en el módulo penal. El Ministerio Público aclara que del hecho 34, subhecho 5, cuyo hecho es del 22 de marzo de 2018, es en su calidad de... doctor, es el hecho 42. El hecho 34, subhecho 5, está claro. Ahí temporalmente sí se adecua a lo señalado por la defensa del módulo laboral. Sí. Perdón, señor fiscal, señor juez. Nuestro cuestionamiento radica en el caso número 42. Lo entiendo perfectamente, pero permítame, por favor, terminar. Pasa, por favor. Con relación al hecho 34, subhecho 5, se ha mencionado por el Ministerio Público que esto data del 22 de marzo de 2018 y está en su calidad de administrador del módulo laboral. Luego, cuando se habla del hecho 42, existe un consenso de un tema de corrección basado en la cuestión del íter temporal del 22 de febrero de 2018. Debería ser aquí administrador del módulo penal. Eso ingresa a modo de observación. ¿Por qué? Porque como es una cuestión de imputación necesaria, y esto va a ser delicado, lo pediría al señor fiscal que lo haga por escrito. ¿Ya? Por escrito. Ahí se mantiene una observación, sin perjuicio de lo que he indicado de reconocimiento. Por favor, un momento, manténgase.
Ya, a ver, ¿qué más? Doctor Rosas, ¿hay otro cuestionamiento más? Sí, el segundo punto. En la formalización de investigación preparatoria, a mi patrocinado se le considera como autor en el rubro autoría y participación. En folios 382, 386, 413, entre otros, de la acusación, del requerimiento de acusación, se le considera también como autor. Pero en la última parte, o sea, en la decisión ya de la Fiscalía en la acusación concreta, se le considera como coautor sin ninguna explicación. Entre autor y coautor hay una diferencia conceptual sustancial. Entonces, yo no sé si el señor fiscal podría pronunciarse sobre el respecto, porque eso es importantísimo para la defensa. ¿Y dónde encuentra como coautor, doctor Rosas? ¿En qué folios o dónde encuentra o con qué hecho? No, la acusación es como coautor, pero en todo el trayecto, en todo el desarrollo del proceso, tanto en investigación preparatoria como de la misma acusación, requerimiento de acusación, que en los folios que he señalado, 382, 386, 413, etcétera, se le considera como autor, pero se concluye al final como coautor. Está bien. Entonces, coautor tiene otro significado, como dice Roxin, es el dominio del hecho, entonces habría que explicar en el factum qué es lo que está haciendo. A ver, señor fiscal, ¿hay una explicación para eso? Sí, bien, doctor. Debemos establecer lo siguiente: lo que estaría realizando la observación el doctor Francisco Rosas reposaría en una congruencia procesal. Al respecto, es menester señalar por parte del Ministerio Público lo siguiente. En el considerando 92, en la disposición 92 de ampliación, formalización y continuación de investigación preparatoria de fecha 12 de agosto del 2022, se estableció la intervención de su defendido Pavel Fran Rosas Pino a título de autor con otras personas, y la nomenclatura que se utilizó fue autores, ¿correcto? Después, doctor, en la disposición 316, que es la disposición de integración, adecuación, se estableció de fecha 4 de julio del 2024, es decir, del 2022 al 2024, hay una temporalidad de 2 años. En ese decurso temporal, este Ministerio Público, con los elementos de convicción ya recabados y una tesis de sospecha suficiente para llegar a acusación, dijo que el marco de intervención con respecto al señor Pavel Fran Rosas Pino es la de coautor conforme al artículo 23 del Código Penal. Y esa línea argumentativa, doctor, se ha establecido también en el requerimiento acusatorio, cuando en el hecho 34 de la acusación, en el hecho llamado Marzano, subhecho 5, programación de vista de la causa del expediente 1523, a fojas 1786 a 1787, el tomo 4, en el considerando 1551 y 1553, se le precisa a la defensa y también al propio imputado, se le informa que tiene la calidad de coautor del delito de organización criminal. Posteriormente, en relación al otro hecho, que es el hecho 42, de semejante manera también a fojas 2060-2074 del tomo 5, se establece la fórmula del título de intervención de coautor como imputación concreta contra Fran Pavel Rosas Pino. Entonces, existiría una congruencia fáctica, sí, doctor, porque no se ha modificado la realidad del espectro fáctico en torno a la conducta que habría tenido Fran Rosas Pino en ese discurso de investigación, en relación también a la sospecha suficiente de la acusación que hoy en día forma parte de la audiencia en la cual nos encontramos. Segundo, la congruencia de la calificación jurídica también, doctor, se le ha seguido imputando el 317 del Código Penal que regula la organización criminal. Posteriormente, doctor, en torno a esta figura de que si el aporte delictivo de autores o coautores, ya también existe pronunciamientos por parte de la Corte Suprema, en la cual ha dicho en una casación que es la 863-2022 Arequipa, en el fundamento jurídico 12, nos habla que la distinción es de autores o coautores responde a razones estrictamente dogmáticas, ¿no? En el ámbito de la codelincuencia principal. Lo que se debe medir es el ámbito de contribución. Y correcto, como dice el doctor, lo que este Ministerio Público parte al momento de haber desarrollado en su requerimiento acusatorio la figura el elemento funcional en torno a los roles, tiene que establecer una teoría del dominio de derecho como aporte esencial
de la persona que participa. En ese sentido, todas las personas que forman parte de la organización criminal para este Ministerio Público como pretensión tienen el título de intervención de coautores, doctor. ¿Ha quedado claro, doctor Rosas? De ninguna manera, señor juez. Este punto es importantísimo para la defensa. No puede el señor fiscal justificar de la coautoría solamente señalando algunos pasajes del desarrollo del proceso. Tiene que fundamentar por qué es coautor y con quiénes fueron, con quiénes son coautores. Porque hay 13 implicados por organización criminal y con ninguno de ellos ha conversado ni patrocinado, salvo con el señor Gianfranco Paredes en su condición de asesor de la presidencia, y esas comunicaciones eran rutinarias en todos los procesos, como es de conocimiento de todos. Un presidente de corte y su asesor se comunican con todas las reparticiones del... Entonces, señor juez, yo creo que no existe una definición en el requerimiento de acusación respecto de este punto de la coautoría. Hay una situación que puede ser absuelta, señor fiscal. Cuando se habla de coautoría, se centra en el delito de organización criminal, mientras que en los demás ilícitos como fines está en calidad de autor. ¿Es así? Doctor, no, el ciudadano hoy acusado, señor Fran Rosas Pavel Pino, él tiene solamente dos hechos, que son el hecho 34, su hecho 5 y el hecho 42. En esos hechos solamente se le está imputando al señor acusado por el delito de organización criminal. Es decir, no hay un delito fin. Entonces, es un coautor. Correcto, doctor, como he desarrollado con usted. Todos los miembros de la organización para este Ministerio Público, partiendo del elemento funcional, son coautores. Advierto una situación en este caso. El planteamiento del Ministerio Público va bajo un delito no de infracción de deber, sino de dominio de hecho común, que es organización criminal. El planteamiento que exige el doctor Rosas, basado en una cuestión de la conversación o un trato que deba tener con otros integrantes, con el presidente de corte, con su asistente. A ver, no recuerdo específicamente, hay una palabra que utilizo para esto, pero bueno, eso no es otra cuestión más que de un aspecto valorativo, es una cuestión probatoria, no es una cuestión que implique un aspecto que pueda derrotar al planteamiento de fáctico frente a del modo como lo postula el Ministerio Público. En palabras llanas, el tema de que con quién converse o cómo esta persona pueda tener contacto con otros para seguir los fines de esta presunta organización donde él es un integrante, son cuestiones probatorias. El juzgado le basta el planteamiento que ha formulado en calidad de coautor, entendiendo para estos dos hechos. No encuentro razones como para estimar una observación al respecto. Y así se notifica. ¿Hay otro cuestionamiento que desarrollar? Así es, señor juez. En el rubro imputación necesaria, en la acusación, en el requerimiento de acusación, se imputa a mi patrocinado solamente haber acelerado dos expedientes judiciales, uno laboral y el otro penal. Pero esa imputación hecha en la formalización de investigación preparatoria, que es patrón de investigación, concluye con otros conceptos. Solamente me estoy refiriendo, señor juez, al aspecto... Pero cuando dice conceptos, es que ya al aspecto fáctico nada más. ¿Y cuál sería? ¿Es diferente? El aspecto fáctico. No voy a entrar a la subsunción de los hechos. Eso será una observación sustancial, ¿no? Entonces, hace una variación sustancial. Primero, pone esos dos hechos que se dice que se aceleró, que mi patrocinado en su condición de administrativo aceleró aspectos jurisdiccionales, enviando de pronto un expediente a la instancia superior y en el otro caso señalando una fecha célere para una vista de causa, que no eran sus funciones, ¿no? Y concluye al final en la acusación
que estos hechos fácticos no son así, sino son roles. Entonces, hay una disconformidad y no existe un factum preciso cuando se integró, porque la integración implica un acuerdo global entre todos los integrantes de una organización. Vamos, quiero entender. ¿O es que no coincide el hecho acusado con el contenido de las disposiciones, o es que usted quiere una mención acerca de la circunstancia de cómo se integró? No, es que la Fiscalía no explica cómo se integró, cuándo, de qué manera, ¿no? Simplemente señala que aceleró 2 expedientes. O sea, por celeridad de 2 expedientes, que se va a caer las dos cosas porque son ilógicas. Y eso ya lo veremos cuando fundamente las observaciones sustanciales. Señor fiscal. O sea, no hay una congruencia procesal entre lo que se dice en la formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento de acusación. O sea, en suma, no existe un factum claro, preciso, ¿no? Lo que existe es la ubicación, dice que mi patrocinado pertenecía a la organización interna de la organización criminal, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el punto, que no hay un factor preciso. Ya lo entendí, doctor Rosa, ya lo entendí. A ver, no, señor fiscal, lo escucho. Bien, doctor. Entiendo que el cuestionamiento reposa en por qué en la formalización de investigación preparatoria tenía el título de vinculado y posteriormente en la acusación se le dio título de integrante, ¿verdad? Doctor, es menester primero señalar que la formalización de la investigación preparatoria no es la matriz con respecto a la creación de una investigación del Ministerio Público. Establece una pauta, sí, pero el principio de progresividad del Ministerio Público ha establecido que posteriormente, conforme a las disposiciones que le he leído, que son las 92 y otras, la 316, etcétera, se ha llegado a determinar con los elementos de convicción la integración del señor Fran Rosas Pino. Y así se establece, doctor, en la imputación concreta, en el considerando 1551 del folio 1786 del tomo 4, se dice que el verbo rector de la conducta típica que se le está imputando en el artículo 317 al señor acusado Fran Rosas Pino es la de integrar, ¿no? Y ello se detalla en el considerando 1552 cuando se expresa una narrativa en la cual se señala que formaba parte de la red interna de funcionarios y servidores públicos del Callao. Respecto al hecho 42, doctor, en la imputación concreta en el considerando 1872 del tomo 5, a folio 2076, se establece también que el verbo rector de la conducta típica dentro del elemento normativo del tipo es la de integrar, y así se ha detallado en el considerando 1783 cuando se expresa la narrativa en torno a que integró la red interna. Ahora, lo que señala el doctor que su rol es en torno al rol de favorecer la programación de la vista y la causa y facilitar información, forma parte del elemento funcional en relación a la organización criminal, es decir, el aporte delictivo que tenía el señor Rosas Pino. Entonces, la variación que se hizo durante la investigación preparatoria, no en la acusación, reposa en que para ese Ministerio Público se adecuaría la conducta típica del señor Fran Rosas al verbo rector de integrar. Es decir, su conducta de favorecer, facilitar, forma parte de un elemento funcional que es la de su rol dentro de la organización. Y así también se ha detallado, doctor, en los hechos 34, y es más, cuando el doctor nos dice de las disposiciones, siempre se estableció que formaba parte de la organización. O sea, lo único que se dijo, se cambió de verbo de vinculado a integrante. Es más, doctor, esto es la circunstancia de este debate y creo que ya está yaciendo en una circunstancia sustancial, ¿no? En torno a la comprensión de cuándo es un integrante, los roles de permanencia, integración, riesgos jurídicamente prohibidos, prospecciones antinormativas, etcétera, ¿no? Pero este Ministerio Público tiene una imputación concreta. O sea, yo no entiendo cuál es el defecto correctivo que tiene que efectuar este Ministerio Público o la observación formal, ¿no? ¿Cuál es la falta de narrativa, semántica, coherencia argumental? No existe la acusación. Está bien, ya lo comprendí. ¿Algo que indicar, doctor Rosas? Sí, simplemente dejo constancia de que no existe el factum respecto al verbo integrar. ¿Cuándo, dónde, de qué manera? Entonces, el señor juez puede resolver conforme a su criterio. Está bien, gracias.
Hay jurisprudencia sobre este caso que se ha desarrollado por parte del Tribunal de Apelaciones, la tercera sala penal, que antes fue del sistema anticorrupción nacional, que cuando está referido a sostener fácticos basados en el tema de organización criminal, no se exige como en casos comunes o en delitos comunes un desarrollo amplio, tan estricto por la misma dinamicidad de estas presuntas organizaciones. Ahora, el tema de cuando se integró a una organización criminal me hace recordar la situación de los lineamientos del artículo 2 de la Convención de Palermo. Es decir, no necesariamente se va a encontrar una partida de nacimiento respecto a cada acto procesal, porque son actos que se desarrollan en clandestinidad y bastarían actos o menciones fácticas sobre el desarrollo de aquello que se consideraría como parte integrante o que va dentro del fin teleológico de esta presunta organización. El día de ayer, también teniendo en cuenta esto, leía un caso muy en particular. A ver, un momento, por favor, no quiero evitar mencionarlo. Sí, es Boyle versus United States. Esto basado en lo que es The Rocketeer Influenced and Corrupt Organization, la ley RICO, de cómo también se interpreta el tema de las organizaciones criminales. Y en este planteamiento fue mucho más amplio cuando indica que en el dinamismo de la interpretación basado en lo que es la ley RICO, por ejemplo, algo así como la Convención de Palermo son tesis o interpretaciones liberales, bastaría un mínimo sustento de las actividades propias de una presunta organización, incluso para sociedades, habla incluso el tema de sociedades que no necesariamente son formales. Hay que llegar con todo esto. Bastaría un mínimo sustento de un contenido de actividad en calidad de integrante. Así lo acusó. Lo demás que quiere analizarse, sí, es que el tema de la celeridad o no celeridad estuvo en su dominio y de acuerdo a la carga procesal u otros aspectos externos, de que un comportamiento no es acorde con una finalidad propia de esta presunta organización, son temas de valoración. Ya está ahí, porque hay un mínimo contenido a ser debatible. Eso ya lo trataremos en el tema del control sustancial. Es decir, no cierro las posibilidades de analizarlo, porque también me he pronunciado sobre temas de pertenencia a una presunta organización criminal en el marco de las actividades que pueden ser incluso hasta propias de una cuestión de prohibición de regreso. Y podría dar un ejemplo del caso Bernardo Lañuflo, del expediente 19-2018, seguido contra el conductor de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Pero son cuestiones ya de fondo. Analizaremos ese mínimo contenido para ver si es parte integrante o no. Ahora, ¿cuándo, cómo, dónde o partida? Esos son aspectos que ya la misma jurisprudencia definido y solamente lo estoy reiterando. No hay causa a ser, no hay planteamiento a ser admitido por este juzgado. ¿Algún otro aspecto, letrado? Bien, sí. Finalmente, señor fiscal, la ley 30.875 entra en vigencia recién a fines de noviembre del 2018. Sin embargo, 1875. La ley 30.875, que modifica el artículo 46A del Código Penal, entra en vigencia en noviembre del 2018, cuando ya había transcurrido todos estos hechos que se imputan. De modo que con esta modificatoria es que está dosificando la pena en forma totalmente ilegal, de modo que esto no lo he solicitado por escrito, señor fiscal, pero creo que anteriormente a su despacho también dijo que el señor fiscal revisaría todos estos aspectos. Nada más. Sí, lo podría ver, pero es que no lo digo entender. Me dijo que la 30.875, 46A, entre el 2018. ¿Y los hechos de qué fecha son? Los hechos son de febrero y marzo del 2018, como ha mencionado el señor fiscal. Ya, y 46A creo que es por su condición de funcionario, ¿o a qué se refiere? Sí. Es un agravante, el artículo 46A del Código Penal, que entra en vigencia recién en noviembre de 2018. Y con esta ley es que está dosificando la pena la Fiscalía.
O sea, eso me parece ilegal, ¿no? Ya. A ver, señor fiscal, independientemente del tema de caducidad que también he abordado, pero ese sí, se aplicó un agravante cuando no estaba vigente, 46A, o siempre existió. Déjeme un ratito buscar la acusación para dar la información. Permítame a mí también buscar en el SPIC para ver la continuidad en cuanto a la asociación de leyes. Por favor, 1 o 2 minutos nos tomamos. Ya quiero ver en el SPIC también. Está bien, sí. Ahora, quisiera abordar el tema del señor fiscal. ¿Hay corrección o simplemente para poder avanzar con la siguiente defensa? Bien, doctor. Bien. Señor juez, ese Ministerio Público, al momento de realizar la dosimetría de la pena, establecer la pena concreta, atendiendo la calidad de servidor público del acusado, el señor Fran Rosas Pino, estipuló el artículo 46 bajo la ley 30.054. Estuvo vigente desde el 30 de junio del 2013. ¿Por qué se estableció ese marco temporal, doctor? Porque la organización criminal, dentro de su actividad operativa para este Ministerio Público y la tesis discriminatoria que se tiene, radicaba del año 2013 al 2018. Como se le está imputando el delito de organización criminal al señor Fran Rosas Pino, se señaló que la ley aplicable era la 30.054 en torno al artículo 46A, que establecía que se tenía que establecer el máximo legal con respecto al doble de la pena, aumentar la pena hasta la mitad por encima del máximo legal. Ya, está bien. Entonces estamos de acuerdo. Letrado. O sea, ¿está rectificando el señor fiscal? Por lo que entiendo, está aplicando la ley 30.054, señor fiscal. ¿Es así aplicada? Correcto, doctor, es la que ha sido aplicada. De modo que no estaría dentro de los márgenes de la pena. Bueno. No estaría con la ley 30.875, sino con la ley 30.054. A ver, vamos a ver. Permítame un momento. Bueno, voy a volver a revisar, señor juez. Acá mismo nomás vamos a revisar. A ver, un momento, por favor. Sí, el Código Penal. 46. 46. Pero su código no le va a ayudar. Tiene que ser con el SPIG. Vamos a ver. Puede ingresar al Ministerio de Justicia, SPIG, SPJ. Aquí está el Código Penal, aquí está. Ya, ¿con qué? ¿Lo tienes? SPIG. Está aplicando. SPIJ. Una vez que ingresa el SPIC, encuentra lo que es el Código Penal y están todas sus modificatorias. Aquí encontré el artículo 46. La aplicación de la pena, en su caso, vamos. ¿Con qué le está aplicando? A ver, un momento, por favor. 46. Tiene que ser una ley para la fecha en que se cometió los hechos. Y 46 tiene muchas modificatorias. Una de las modificatorias es 30.054. 46A. La 30.054 es del 30 de junio del 2013 y declara que constituye circunstancia agravante penal el sujeto se produce en condición de miembro tal, o servidor público para cometer un hecho punible, en cuyo caso tal. En los casos el juez aumenta la pena hasta por la mitad del máximo fijado para el delito. Sí, está bien. Luego la modificación del cual usted ha cuestionado es algo que es posterior a la fecha de la comisión de los hechos. 29 de noviembre de 2018, 30.875. Aquí dice que el juez aumenta la pena hasta por 1/3 por encima del máximo legal. Está bien. Está dentro de la vigencia de la ley. No hay observación atendible, teniendo en cuenta incluso que esto sea efectuado de oficio. Está bien. Hemos concluido, doctor. Gracias. Gracias, señor. Es todo. Ya, muy bien. Continuamos. Hemos terminado con Fran Rosas Pino. Ahora pasamos a Bacigalupo. El apellido es Marzano Bacigalupo. Hay cuestionamiento de trabajo. 29. Es la ubicación. Lo escucho, doctor. Muchas gracias, señor magistrado.
Nuestra observación formal, señor magistrado, es bien puntual. Ausencia de imputación necesaria. A ver, ¿qué es lo que se le viene imputando a mi patrocinado, señor magistrado? Se le imputa la comisión del delito de cohecho activo genérico por presuntamente haber entregado al señor Gianfranco Martín Paredes la suma de $1.000 para gestionar la programación de la vista de la causa en el expediente 1523-2016 en la sala laboral del Callao. ¿Qué es lo que observamos, señor magistrado? ¿Qué es lo que no nos dice el Ministerio Público? No nos ha indicado cuál sería la obligación o las obligaciones que Gianfranco Martín Paredes había vulnerado o violado, ¿no? Teniendo en cuenta que él no integraba, no era funcionario ni servidor de la sala laboral del Callao. La segunda observación, señor magistrado, es que no nos dice la forma o el modo o las circunstancias con las cuales Gianfranco Martín Paredes habría gestionado la programación de la vista de la causa en la sala laboral del Callao. Esa sería nuestra observación ¿Cómo formal. las circunstancias porque había gestionado? No entiendo. Si ya está indicando que había gestionado ya el tema de esa audiencia en la sala laboral. Es audiencia, ¿no es cierto? Era una vista de la causa, señor magistrado. El señor Gianfranco no integraba la sala. Eso lo entendí, pero explícame esta situación de circunstancia para la programación de la audiencia. Claro, la forma, ¿cómo es que? Claro, la forma, o sea, ¿qué hechos llevaron a concluir al Ministerio Público que había habido una gestión para la programación de la vista de la causa? Eso no está en la imputación que se le ha hecho a mi patrocinado. Está bien. Señor Pical. Bien, doctor. Primero, en torno a la primera observación que se refiere a la ausencia de haber señalado la obligación del señor Gianfranco Paredes. Doctor, primero debemos estipular que se le está imputando al ciudadano Pedro Marzano Bacigalupo la conducta de cohecho activo genérico. Es decir, que el sentido de la conducta reposa en el acto venal que tuvo el señor Marzano Bacigalupo de entregar $1.000 valiéndose de otra persona a Gianfranco Paredes. Es decir, el cohecho activo genérico no exige una obligación de carácter específico para realizar la desvinculación de la competencia funcional de carácter general que tiene el servidor público que era Gianfranco Paredes. Gianfranco Paredes, doctor, era asesor de la presidencia de la Corte. Tenía deberes institucionales establecidos como funcionario o servidor público de la Corte. De que sea o no sea, forma parte del circuito dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao en torno al juzgado laboral, es ajeno al cohecho activo genérico, porque no estamos hablando de un delito de carácter de cohecho pasivo específico. Es más, la información, doctor, al margen de la disyuntiva narrativa, radica lo siguiente, que se tiene el contrato administrativo de servicios número 1, 2017, UE, Corte Superior de Justicia del Callao, donde se estipula en la cláusula octava de obligaciones generales del servidor Gianfranco Paredes, que esto se encuentra obrante como medio de prueba documental, número 14, a hojas 12.904 del tomo 26, que Gianfranco tenía obligaciones de abstenerse a realizar cualquier acción que perjudique la integridad y la imagen de la Corte Superior de Justicia, y que esto se debía al cumplimiento de deberes generales como rectitud, transparencia y objetividad. Entonces, al momento que se realiza el hecho subsecuente de que el delito de cohecho activo genérico, en la cual se compra la actividad funcionarial por parte de un servidor que era el asesor de la Corte Superior de Justicia del Callao, se habría configurado la figura del cohecho activo genérico en torno a una obligación general que habría quebrado este servidor que aceptó el dinero. Ya. A ver, un momento, vamos a ver. Y me dijo que es cohecho pasivo, ¿no es cierto? Servidor. Cohecho activo genérico, doctor. Lo que se le imputa al señor Marzano, él es un agente no cualificado. Es ¿Qué se le imputa? la locución ELQUE. Un particular. Así es, doctor. Señor juez. A ver. Okay. Y este segundo aspecto relacionado a
cómo se gestionó para que se pueda llevar a la vista la causa que le exige como imputación. Sí, doctor, eso se encuentra ya narrado, ya se deja de lado el ámbito de estrictamente la conducta del servidor, que era Gianfranco, para irnos al relato de las premisas prácticas. Permítame, por favor, ir a las circunstancias concomitantes donde está detallado lo observado por el doctor Quispe. Sobre este primer punto, el letrado Quispe, ¿no es cierto? Sí, Es cohecho activo genérico y su patrocinado está imputado como un particular. No entiendo qué es lo que quiere que se le informe de las funciones asignadas por ROF, MOB o cualquier otra reglamentación del servidor. No, doctor, claro. No, entendemos esto. Entendemos que mi patrocinado no es un agente cualificado. Sin embargo, estamos hablando, señor magistrado, de cohecho. Es un delito de encuentro, donde se entiende que hay dos voluntades que se juntan para un fin. ¿Sí? Acá, señor magistrado, a mi patrocinado simplemente se le imputa haber supuestamente entregado $1.000 al señor Gianfranco para que éste gestione una vista de la causa que no estaba dentro de su competencia, porque el señor Gianfranco no integraba la sala laboral del Callao. Entonces, nosotros lo que estamos preguntándonos es, o sea, dentro de sus obligaciones, ¿cuál de estas están relacionadas a una labor dentro de la sala laboral del Callao? Ya entendí. Y justamente había un pronunciamiento de la Corte Suprema donde se hablaba de la concurrencia en cuanto a voluntades del cohecho activo, cohecho pasivo, debido a que nuestra legislación así lo tiene, ¿no? No como colusión, que son aspectos donde se tiene a un extraneos. Aquí existe regulación. Pero la cosa está que si el planteamiento es del modo como de la exigencia de las funciones propias de un servidor público, porque no pertenecía a esta especialidad donde se iba a desarrollar la vista de la causa, eso no lo voy a atender aquí. Eso es una cuestión eminentemente probatoria. El hecho se respeta como está bajo ese planteamiento. Ahora, si es que no calza junto con la última jurisprudencia que le he mencionado, o del tema vinculado sobre todo al comportamiento del servidor público, ahí evidentemente es claro que se va a emitir un pronunciamiento de la controversia final, pero no de hecho. Los hechos han sido planteados así, esa es su tesis del Ministerio Público. No le voy a exigir alteración, ¿ya? Tema de fondo. Así que el primer aspecto no es atendible. Ahora, de este segundo, sí, me quisiera preguntar al Ministerio Público. Sí, doctor. En torno a la forma, circunstancias en las que se gestionó la programación de la vista de la causa. Doctor, a partir del considerando 4.869, se tiene dentro de la premisa fáctica la siguiente: una conversación que habría sostenido Micha, donde dice, sugiere que haber conseguido en esta conversación Micha Mancilla sugiere, pues por haber conseguido se fije fecha de la vista de la causa, puede pedir un beneficio Marzano. Pues le dice Gianfranco, yo puedo llamarlo ahorita para que me suelte una luquita por la vista. Y lo otro ya es los 5. A lo que Paredes Sánchez le dice, lo otro es 6. Es decir, que son que los $1.000 que pedirían es parte de los 6.000. Se habían comprometido. Y agrega, pásale una luquita ahorita, pero bueno, dile que lo hemos puesto para el 21-29. Ya. Posterior a esto, doctor, se tiene el 4.871, donde el 15 de marzo del 2018, a las 9:10 de la noche, John Micha se comunicó con Rubén Nieto Mujica, a quien le pregunta si Gianfranco ya le comunicó los avances, contestándole Nieto que sí, que para el 21 a las 9:30, contando Micha que ese día ve que a qué manos cae. Esto es, pues, 15 días después, superior ponente, y caltó que verán las puertas y cómo van a entrar, indicando Rubén Nieto que él va a ver la vista de la causa, cuál es el hombre. Posteriormente a esto, doctor, porque hay varios hechos, la trascendencia respecto a esto radica en lo siguiente. Por favor, permítame ver el considerando. Pero esos son los hechos, ¿no es cierto? Dígame, perdón. ¿Son hechos? Sí, son los hechos. Estoy leyendo las premisas concomitantes. Sí, a ver, letrado. Doctor, sí. Si usted se da cuenta, lo que está leyendo el señor fiscal, todo es ya supuestamente después de que habría ocurrido la gestión. Es decir, dice que hay una conversación donde le comunican
al señor Rubén Nieto que ya se había dado la vista de la causa, que ya se había programado, pero no nos dice cómo es que se hizo esa gestión, cómo es que se llegó a programar la vista de la causa. Todas las conversaciones en las que he hecho mención son supuestamente hechos que ocurrieron después, o sea, cuando ya se había dado. Doctor, eso sí está... No nos dice cómo es que se llegó a programar la vista de la causa. Pero quiero escuchar, porque si no, usted lo aborda como un tema de fondo. Permítame escuchar, saber sobre esta situación. Sobre la gestión para el desarrollo de la vista de la causa. Eso se encuentra detallado en el considerando 4.868. 68. ¿Qué se dice? 4.868, doctor. Dice, luego que Pablo Fran Rosas Pino informara a Gianfranco Paredes la fecha y hora de la vista de la causa, este llama a Micha, a quien le dice, el tío de la avenida Tomás Marzano ya tiene fecha, anota, 21 de marzo, 9:35. ¿Quieres ganar billete o no? Yo el 21 no voy a estar acá, pero dile al doctor, el gordo, ya sacó la fecha para la cocina, porque es mi cherry, hermano. Voy a llegar el 22 al día siguiente, justo cuando va a sortear. Ese día me sortean y en la tarde ya sabemos, yo el 22 que llego voy a llamar a mi filtro. Ya está bien, está bien, está bien. De ahí desarrolla la conducta y establece ese concepto. Ahí está. Es una mínima explicación. Ya, es suficiente, gracias. Ya, doctor, es una mínima explicación. No entiendo esta observación. Está indicado el contenido. Sobre eso se discutirá el tema de fondo. ¿Hay algún otro cuestionamiento, letrado? No, doctor, ese era todo nuestro cuestionamiento. Entonces, gracias. Marijet Milenka Enríquez Carrasco. Sí, señor juez, buenos días. Buenos días, ¿lo he pronunciado bien? Así es. Sí, sí, Marijet. Marijet. Correcto. Verifico que en el escrito 53.523-2024 usted tiene observaciones. En efecto, señor juez. Le escucho. Listo. Bueno, nuestra observación formal es la siguiente. A mi patrocinada se le atribuye haber colaborado con la apropiación del dinero de la Corte del Callao por un monto de 9.720 realizada por Carlos Parra Pineda a través de su contratación para favorecerse a sí misma, así como a Walter Ríos, Carlos Parra y Gianfranco Paredes. Es así que por su contratación habría recibido 3 remuneraciones de 3.240 soles y ella se habría quedado con parte de dicho dinero. Ahora bien, no existe claridad y precisión respecto al monto de apropiación respecto a mi patrocinada, por cuanto en la disposición número 77, disposición de precisión de imputación y ampliación de formalización, en la página número 100, se indica textualmente que se depositaba a la trabajadora fantasma a modo de pago por los supuestos servicios prestados, luego aquella devolvía el monto de 3.000 soles a Carlos Parra Pineda, depositándolo a su cuenta en el Banco de Crédito del Perú o de forma directa, quedándose la trabajadora fantasma con el porcentaje del 8% del dinero para el pago de los impuestos a la SUNAT. Mientras que en el requerimiento acusatorio, en el tomo 12, folios 5.796, se señala: por lo que en la primera vez al ser devuelto a Parra Pineda la suma de 2.434, lo apropiado por parte de Marijet Milenka Enríquez Carrasco fue la suma de 806 soles de los 3.240 depositado en su cuenta. En la segunda y tercera vez, lo apropiado por Marijet Milenka Enríquez Carrasco fue la suma de 600 soles. Es decir, señor juez, no hay congruencia procesal entre la disposición de formalización y el requerimiento acusatorio, por cuanto en la disposición de precisión de imputación y ampliación de formalización se dice que Marijet se habría apropiado del 8% de cada remuneración, siendo 3 remuneraciones de 3.240 soles, haciendo un total de 9.720, y si sacamos el 8% equivale a 777.60 soles. Ahora bien, en base a la acusación, si hacemos una sumatoria de 806 más 600, pues nos da el monto de 1.406. Entonces, no existe una coherencia, una congruencia entre la disposición de formalización y la acusación. Es tanta información que por los números estoy un poco mareado. Así que le voy a preguntar, por favor. De acuerdo a la acusación, se dice que se apropió ¿de cuánto? ¿9.000? No, que ¿9.000? ella contribuyó en la apropiación de ese dinero, pero ella devolvió y se quedó con
una parte de dicho dinero. Ya, entonces contribuyó con la apropiación del dinero, pero usted me está cuestionando el tema del monto, ¿no es cierto? Así Es ahí es. donde quisiera centrarme, ya. Se apropió. ¿Y de cuánto se apropió para tener una idea de esto? Ya, según la acusación se apropió de 806 soles y luego 600, por lo que haría un total de 1.406 soles. Aunque no lo dice la acusación propiamente el total, yo estoy haciendo la sumatoria. Ya. Ya. Ese es el monto. Ahora, ¿usted cuestiona de que eso no acorde con lo que presuntamente se apropió? ¿Es así? No es acorde con lo que está previamente establecido en la disposición de precisión de imputación y ampliación de formalización. ¿Qué número es? La 77, ¿no? Correcto. No acorde. ¿Por qué? Si aquí se dice que se apropió de, así ha dicho, de 806 y 600 soles, ¿qué se dice en la disposición 77? Que se quedó con el 8% ¿De qué monto? del total de las tres remuneraciones, que serían 9.720. De tres remuneraciones que serían ¿cuántas? 9.720. ¿El 8% de este monto cuánto es? 777.60. Ya, cuando en la acusación es 1.400 soles, 1.406 soles, ¿no? Claro, de la sumatoria que estamos haciendo nosotros, A como ver, era un poquito precisado. a ver, señor Fricán. Doctor, entiendo que la observación radica en torno al monto, ¿no? La pregunta que se radicaba, doctor, en cuánto dinero se habría apropiado el acusado. Doctor, en el hecho concomitante al requerimiento acusatorio, ¿ya? En el considerando 4.240 a folios 5.780 del tomo 12, se precisa, doctor, teniéndose así que Carlos Antonio Parra Pineda, del monto que le devolvía la trabajadora fantasma, entregaba a Gianfranco Paredes un monto de 2.434 soles y dos montos de 2.640 soles, monto real al inicialmente acordado. ¿Correcto, doctor? Esa forma parte primero de la conducta con la cual se le imputa a la señora Madillet Carrasco, de haber viabilizado la contraprestación efectuada de un monto total que sería 9.720 soles. Un primer monto de 2.434 soles y dos montos de 2.640 soles que ella devolvía al administrador Carlos Parra Pineda. Y después se puntualiza en el considerando 4.221 a folio 5.780 del tomo segundo, donde se señala que se apropió de 806 soles la primera vez y la segunda y tercera vez se apropió de 600 soles por cada oportunidad de vuelta. Y esta devolución, doctor, dentro del marco fáctico de imputación, se efectuaba a la cuenta BBVA de Carlos Parra Pineda y la distinción. En torno a esta conducta se le imputa a la señorita haber realizado el peculado. Ahora, respecto a lo que señala la doctora en torno a las disposiciones 76 y 316. Ya, primero, la disposición 77 establecía que nos encontramos dentro de un marco de sospecha reveladora y el monto que ella señala en el decurso se ha ido posteriormente puntualizando y así se puntualiza en la disposición 316 donde se revela el mismo argumento que hemos vertido en el considerando 4.241. Ahora, respecto a los montos de cuánto se devolvió y el porcentaje, es menester que yo se lo pueda precisar. Mire, primero, en los elementos de convicción, que son el 27 y 28, que obra en la acusación dentro del tomo 12, se precisa el reporte de movimiento bancario del la señora, Madillet Enríquez Carrasco. Se señala que ella recibió 3 depósitos por el monto de 3.240 soles y también se tiene la carta de fecha 17 de febrero del 2023 del Banco BBVA, donde se informa respecto al levantamiento de secreto bancario de Carlos Parra. Y se señala que se registran transacciones por el monto de 2.434 soles, con fecha 26 de mayo del 2018. Después se tiene que se registra un ingreso de monto de 2.640 soles y con fecha 5 de junio del 2018 se registra otro depósito de devolución con el monto de 2.640 soles. ¿Qué pasa, doctor? Que si bien, como señala la abogada, dentro del marco primigenio de la imputación en la disposición 77, se establecía que la señora Madillet se quedaba con un monto determinado, ha sido a partir ya de la tesis incriminatoria y esta información que le estoy
dando a conocer que forma parte de la imputación, que se determinó que la apropiación del dinero que la señorita Madiller realizaba era de 806 soles la primera vez, y la segunda y la tercera vez eran de 600 soles, ¿no? Así se cumple en acreditar estrictamente cuál era el auxilio que ella prestaba. Primero, porque el marco de imputación, doctor, es que ella es partícipe del delito de peculado. Su aporte delictivo, el auxilio, era de que ella, de manera figurativa, ¿no?, había suscrito un contrato laboral de prestación de servicios que no cumplió. Ella hacía que le trasladasen el pago, se quedaba con el dinero, con parte del dinero, y que en la línea de la disposición 77 se establecía que era un monto determinado de 8%. Sin embargo, con los elementos que he narrado hace breve, ya la acusación, y la disposición 316, como la acusación establece que ella se quedaba con los montos de 806 soles primera vez y de segunda y tercera vez con 600 soles. Eso es lo que se ha imputado, de un monto total que radicaba en 9.720 soles. Ya, pero es bastante lo que me dice. A ver, yo veo por una cuestión de montos. Es cierto que en la acusación se habla de 806 y 600 soles, ¿es así? Señor fiscal. Sí, doctor, sí, doctor. Eso está narrado en Afojas 4.256. Y esa misma suma. Considerando 4.256. Y esas mismas sumas se indicaban también en la disposición 77. 316. En la disposición 316, en el considerando 44 del tomo 7, se señalaron esos montos. Ya. ¿Y esos mismos montos también se han indicado en la disposición 77? No, la disposición 77 se tenía era una base argumentativa semejante respecto a su participación, pero no se tenían los datos que le he señalado, como el levantamiento de secreto bancario, tampoco las transacciones que había realizado ella con la cuenta de BBVA de Carlos Paz. Por eso ya en la disposición 316 se determina ese monto y en la acusación se continúa con ese monto. Doctora Madeleine, ¿algo tiene que mencionar? Sí, sí, señor juez. El fiscal, pese a que señala que en la disposición 316 ha precisado ello, sin embargo, en el considerando 4.270 del requerimiento acusatorio, pues él sigue refiriéndose al porcentaje. Entonces persiste con el porcentaje y no nos dice qué porcentaje. Eso está a folio 5.792 de la acusación. Él dice que Marijet Carrasco se quedó con un porcentaje del dinero para el supuesto pago de los impuestos a la SUNAT. Perdóneme. A ver, ¿el porcentaje de dinero con el que se quedó sería 806 y 600 soles? ¿Esa es la discusión, doctora Madeleine? Sí, señor juez, quisiéramos que nos aclare si el porcentaje es el 8%, que equivale a 777.60, o los 806 más 600 que está diciendo ahora el fiscal. ¿El caso del 8% lo dice en la acusación? Lo dice, porcentaje. No dice cuánto, pero dice, persiste en el porcentaje. Señor fiscal, ¿es porcentaje o esos son montos? ¿En qué considerando, perdón, doctor, para poder ¿En qué porcentaje, doctora? ¿Qué folios? 4.270, considerando 4.270, folio 5.792.
Doctor, en el considerando 4.270 que ha señalado la doctora Jauregui, no hallo el monto del porcentaje. Si bien se ha señalado acá en el considerando 4.241, pero es con respecto a cómo realizaba Parra la repartición del dinero, a Walter Ríos, etcétera. Ya, Sin embargo, está bien. Quiero centrarme en 4.270. Hay párrafo, doctora, ¿dónde podemos ubicar el porcentaje? En todo caso, ingresa en colisión con estos montos de 806 y 600 soles. Se señala, bueno, expresamente ahí en qué línea, bueno, está en la línea. ¿Qué considerando, perdón, doctor? 4.270. En la línea 13 del considerando 4.270 se dice que Marijet Milenka Enríquez Carrasco pues se quedó con un porcentaje del dinero para el supuesto pago de los impuestos a la SUNAT. ¿Y ese porcentaje dice el 8%? No, solo porcentaje en genérico. No pasa eso. Está bien. Cuando se habla de una cuestión de precisión de hechos, no tiene que ser algo sorpresivo. Si se hablaron de sumas dinerarias, y la última que ha plasmado específicamente el Ministerio Público es 806 y 600, esto es materia de controversia y probanza. Otros aspectos que podrían ser cuestionables es de que nunca se haya hablado del dinero en una disposición y recién se hable del dinero en una acusación, o como manifestar de la existencia de una inexistencia de una persona en las disposiciones y luego hablar de esa existencia en la acusación. Por eso que la situación de precisión de hechos está referido a cuando se va a postular la acusación, se determine del modo más claro, más neto, lo que se va a discutir. Con el monto que ha indicado el Ministerio Público 806, basta para el juzgado para someter a controversia el tema de fondo, no ha lugar a su petición. ¿Hay otra observación? Eso es todo, señor juez. Gracias, hemos concluido. También está Mariela Beatriz Hidalgo Causto. ¿Está presente? Buenos días, señor magistrado. Buenos días. ¿Hay observaciones? ¿Se ratifica? Señoría, Sí. Sí, brevemente, habíamos presentado una observación formal respecto a la cantidad de vales que supuestamente mi patrocinada habría suscrito. Sin embargo, el Ministerio Público, al momento de oralizar, ¿no?, su acusación, lo corrigió de manera oral y solamente señaló que era un vale y no eran varios en plural como estaba por escrito. En consecuencia, sostenemos que ya se habría pues subsanado de manera oral y que se consigne de esa manera. Sí, señor fiscal, va a tener que igual presentar escritos, son hechos. Ya quiero tener mucho. Correcto, doctor, no se preocupe. Por aquí no hay singularidad de vales por vales. Está bien. De Marilena Beatriz Hidalgo Causto se habla de vales en la acusación, no obstante, es solamente un vale, como lo aclaraba oralmente. Sin perjuicio de eso, se mantiene la observación hasta que presente un escrito y así pueda ser levantado. ¿Está bien? Gracias. Vamos al siguiente. Gracias. Gracias, doctor. Marta Esperanza Cifuentes Siches. ¿Es Siches o Siches? Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Sí, es Siches. Siches, así como está. ¿Hay observación? Correcto. ¿Se ratifica o Sí, se... sí, señor magistrado. Según el cronograma, hemos hecho observación, pero solamente hemos hecho en la parte sustancial, no en la parte formal. Había un error ahí, creo. Entonces voy a consignar eso. Gracias, doctor. Correcto. Solo sustancial. Muy bien. Correcto. Aquí estamos, gracias. Mayra Clara Calle Peña, pero tengo apuntado de que ya se llevó los debates. ¿Quién es su abogado? Sí, ¿no es cierto? Gracias, doctor Guzmán, gracias. Después, Miguel Ángel Miranda Mendoza no hay, Alejandra Díaz Morales no hay, cuestionamiento. Lo mismo sucede con Ángel Suárez Tipiani, Mirta Chapoñán Tamayo, Mirta Magali Príncipe Córdoba de Pacherres, Natalia Campomanes Alonso de la Torre, no han hecho cuestionamientos. Ah, sí. En el caso de Natalia, lo tengo con el escrito según número de ingresos 6.834-2025. ¿Está su abogado? Sí, señor magistrado, muy buenos días. Esta defensa técnica, en todo caso, lo que va a precisar es que se va a desistir de las observaciones formales porque las vamos a introducir en la observación sustancial que también le hemos presentado. Está bien, sí, doctora. He leído que ha presentado cuestionamiento de fondo. Gracias. Gracias. Se tiene por desistido en el caso de Natalia Campomanes Alonso de la Torre. En el caso de Pirina Ugaz Solís no hay observaciones. Pilar Andrea Pajuel Ávila no hay observaciones.
Rubén Nieto Mujica sí tiene una observación con el escrito 6.924-2025. ¿Está el doctor? Sí, doctor. Oh, doctor, buenos días. ¿Hay observaciones que atender? Doctor, las observaciones estaban relacionadas con las observaciones que planteé también en la defensa del ciudadano Luis Marzano. Entendiendo que ya su judicatura emitió un criterio, ya no vamos a desistir de esas observaciones. Está bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Rubén Nieto Mujica desistió de sus observaciones. Telma Victoria Rebolledo Unter no tiene observaciones. Víctor Alberto Gobaldo Ávila, su abogado, manifestó en ocasión o en sesiones atrás que se desistía. Yolanda Hortensia Celaya no tiene observaciones. David Arturo Zapana Munarriz sí tiene una observación. Lo escucho. El abogado de David Arturo Zapana Munarriz. Muy buenas tardes, señor magistrado. Justamente el Ministerio Público subsanó la observación que era justamente por el tema de la imputación respecto a la condición de la gente, pero he visto que cuando he hecho el requerimiento del Ministerio Público ha subsanado, creo, la observación y ya su requerimiento ya ha hecho la variación de la pena, señor magistrado. No desisto yo de la observación formal. Está bien. Entonces, gracias. Voy a apagar el micrófono. Ahora sí. Bueno, solamente tengo la Procuraduría Pública, pero ya no dice integración a requerimiento mixto. Aclaración de imputaciones, hechos 100, 102. A ver, ¿está alguien por la Procuraduría? ¿Algún letrado o letrada? Sí, señor magistrado. Ronnie Fernández, por la Procuraduría de Información. Doctor, no lo veo, doctor Jaffer. ¿Puede activar su cámara? Sí, doctor. Ahora sí. Dígame, ¿hay observaciones al requerimiento fiscal? Formales no, señor magistrado. Entonces, está bien. Agoté la sustentación de la Procuraduría también, ¿no? Sí, lo realizamos. Entonces, señor fiscal, ¿está presente? Presente, Habríamos concluido ya con todo esto. Doctor, Sí. a lo siguiente, permítame un minuto, le robaría, señor juez. Doctor Chávez, mire, usted señaló que se establecía como pauta de trabajo que nos iba a mandar un consolidado con respecto a todas las observaciones. El código estipula en el artículo 352, señor juez, que se tiene que realizar la subsanación por parte del Ministerio Público en 5 días, como usted conoce. Sin embargo, atendiendo que son una pluralidad de agentes y muchos efectos de algunas observaciones reposan en torno a otros integrantes de la organización criminal o algún delito fin, resultaría menester y a solicitudes del Ministerio Público, si usted nos faculta y nos posibilita darnos un mayor plazo para poder atender, atendiendo también dentro de un margen de igualdad de armas, dado que los señores defensas han tenido un plazo de 40 días para realizar sus observaciones, es de pedirle a usted si nos puede dar un plazo mayor al de los 5 días para poder subsanar. Sí tengo precedente. Existe precedente ya. El caso Villanueva Arévalo, el caso Sana Villarán de la Puente y casi todos los casos Lavallato donde he participado, porque no puedo establecer plazos tasados cuando tienen circunstancias muy cualificadas. Y ya lo he aplicado. ¿Cuánto sería el tiempo razonable para que usted pueda efectuar esas subsanaciones? 30 días nos podría otorgar, señor. Es bastante. Eso sí escapa. ¿Podríamos manejarlo en 20 días? Correcto, doctor. Ya lo que usted está diciendo. Son hábiles. Bien. Está bien. Correcto. Quisiera preguntar si hay alguna defensa que haya quedado pendiente de exponer algo o que posiblemente no se haya registrado o alguna observación. Resolución siguiente. Teniendo en cuenta de que se ha abordado la discusión de las observaciones formales, esto, como lo establece el código, ante las observaciones o cuestionamientos que han formulado las contrapartes al Ministerio Público, muchas han sido acogidas, otras desestimadas y en otros casos se ha renunciado a mantener una discusión sobre puntos específicos. Sobre estos puntos específicos. En esa medida, voy a efectuar la devolución por un plazo de 20 días para que el Ministerio Público pueda en todo caso, dar respuesta al órgano jurisdiccional de esas observaciones. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal establece un plazo, a ver,
¿Dónde estaban los 5 días? No lo encuentro. La regla. Artículo 352.2, doctor, en el... Aquí está, 5 días. Dice, si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis para el Ministerio Público, pues dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por 5 días para que corrija. Pero como se puede leer de este caso, podría tratarse de cualquier hecho, desde un delito común basado en una cuestión de hurto, robo, abigeato, y no me brinda una respuesta basados en el caso de presuntas organizaciones criminales con una pluralidad que en este caso alcanza los... ¿Cuántos hechos son, señor Ricardo? 113. ¿Cuántos hechos son? 113, doctor. 113 hechos con un número importante de imputados y con un nivel de probanza de estándares mayores. En esa medida, esta norma... Disculpe, doctor Chávez, señor Juan, disculpe. Son 113 hechos y 28 subhechos. 113 hechos y 28 subhechos. Por favor, todo eso transcribe el especialista de audio. En esa medida, esta regla no me brinda una respuesta en los casos de organizaciones criminales y delitos funcionariales. Es por eso que en aplicación del artículo 146 se indica que el fiscal o juez podrá fijar plazos a falta de previsión legal o por autorización de esta. La regla ha sido tasada sin indicar casos, y este es un caso con sus propias cualificaciones. En esa medida, 20 días se le otorga al Ministerio Público, que más o menos va acorde con los plazos para que se resuelvan temas de fondo en organizaciones criminales. Y además, una vez agotado esto, se va a otorgar un plazo de 10 días a las defensas técnicas, porque son cuestiones muy puntuales para que puedan absolver lo necesario y fijar fecha. ¿Cuándo sería la fecha próxima de desarrollar la audiencia? Especialista de audio. 20 días hábiles, teniendo en cuenta feriados, no entra sábado ni domingo, y 10 días a las defensas técnicas. Doctor Erasmo Rosario, sí. Doctor, disculpe, Ministerio Público. Doctor, le quería hacer una pregunta. ¿Desde cuándo va a correr el plazo? ¿Desde el momento que nos notifiquen? Ya. Sí, pero claro, vamos a... Cholan, ¿ya está preparado el tema de el consolidado de las observaciones? Doctor, faltaría del día de hoy, doctor. Solo falta el día de hoy. O sea, esto podríamos estar notificando a más tardar el día de mañana o hasta ver los casos el día viernes y de ahí efectuar un cómputo. Vamos a ver toda esa situación, doctor. Se va a computar una vez que nosotros notifiquemos un consolidado de gráficos donde están todas las observaciones para que usted solo pueda resolver esas observaciones y solo de esas observaciones se discute en este segundo momento. Así es. ¿Ya? Son formas de trabajo que ya lo hemos hecho con otros temas también que son de dimensión. Chalán, más o menos calcúlame 20 días más 10. Los 10 días que se el abogado también por una cuestión de igualdad procesal, el artículo 1.3 del título preliminar del Código Procesal Penal me exige eso. Entonces, también los abogados pueden manifestar sus planteamientos por escrito para que puedan ser realizadas una vez que obtengan respuesta del Ministerio Público de las observaciones que ha efectuado el órgano jurisdiccional. Me transcribes en la integridad de la observación. Sí, ¿cuándo es? Doctor, haciendo los cálculos, también sumando el tema de la transcripción y el consolidado, sería no, solo del consolidado, más o menos para terminar el día viernes. Y ahora sí, compútame, ¿cuántos días? Son 20 para el fiscal y 10 para los abogados. ¿Cuándo sería la próxima sesión de audiencia? A ver, un momento, doctor, por favor. Doctor, sería en diciembre, el 3 de diciembre o el 10 de diciembre para que tenga más margen, doctor. Está bien. El 10 de diciembre, que es el día miércoles, ¿no es cierto? Sí, doctor. Igual, los miércoles. Vamos a continuar el día 10 de diciembre del 2025.
Es decir, para esa fecha, la audiencia continuaría. El cómputo del Ministerio Público son sus 20 días. ¿Cuándo culminaría esos 20 días, Cholán? Sí, doctor Chávez Luna. Sí, señor juez, solamente una acotación respecto al plazo. Debemos de contar de que nos van a notificar por correo o la casilla, que serían 2 días más. Sí. En caso sería quincena de diciembre. No, sí, es que estamos previendo todo este tema. Permítame, o sea, más o menos haciendo el cálculo, porque si esto está el día de mañana, entonces va a ser mucho menos. Vamos a ver. Sí, doctor, se cumpliría más o menos el 18, el 20 de noviembre podría ser, doctor. El 20 de noviembre se cumpliría. Ya, pero ¿cuándo emplazaríamos nosotros cuándo estaría para notificar? A más tardar la próxima semana, doctor, por eso también estoy poniendo ese margen. Estoy sumando Entonces, ese margen. el lunes estaría notificando. Sí, doctor. El lunes. Si el lunes se notifica, hay que otorgar 22 días al Ministerio Público, incluyendo la casilla electrónica. ¿Cuándo culminaría? El lunes 24 de noviembre, doctor. El lunes 24 de noviembre. Ahora computemos un promedio de 10 días, adicionando 2 días por notificación de casilla electrónica a los abogados. ¿Cuándo culminaría? El 21 de noviembre terminaría el plazo de los 20 días y el... Tendría 11 días hasta el 9 de diciembre, doctor, la fiscalía para poder absolver. El 21 terminaría los 20 días. No, ya. Solamente es para que absuelvan los abogados defensores. ¿Cuándo culminaría su plazo? De 12 días. De 12. ¿10 de diciembre? Sí, el 10 de diciembre, doctor. Ya, y el día miércoles, ¿qué día cae? Miércoles 10, doctor. Oh, De diciembre. Justo para ese día. Ya pues, disculpe, el 8 y el 9 de diciembre es feriado. Pero el 9 es domingo. Perdón, 9 de diciembre. Un momento, por favor. Aquí está. 9 de diciembre es el martes. En todo caso, sí, pues vamos a tener que llevar necesariamente el día 17. El 17 estaremos llevando la audiencia. Esos son los plazos que se ha señalado. La notificación del consolidado con todos los actos que han sido observados va a ser el día lunes. ¿Lunes qué es, Cholán? ¿Lunes? 20, doctor. 20. El Ministerio Público va a tener hasta el día 21 de noviembre. Ese día se presenta, se notifica inmediatamente a los abogados. Van a tener un promedio de 10 días, siempre adicionándose 2 días para ambas partes por casilla electrónica. El día 17, ¿no? 17 de diciembre. 17, ¿no es cierto, Solán? Sí, doctor. Miércoles 17. Desarrollaríamos los debates correspondientes a solo las observaciones. ¿Cuántas observaciones se han apuntado, Cholán, aproximadamente? Son algo de 20, doctor, aproximadamente. Solamente 25. de esos 20 puntos se discute. Y con eso se determina si es que se declara la ley o no formal de requerimiento acusatorio. Eso va a ser rápido. Si veo que el avance es muy rápido, posiblemente pueda desarrollarlo todos los días. Si es que el avance tiene sus complicaciones, va a continuarse con el tema de los días miércoles. Bueno, ya hemos establecido un cronograma de trabajo. Ya lo dejo. Gracias. Buenos días con todos. Gracias, doctor. Hasta luego.